En los casos de jueces que favorecen a delincuentes, tenemos en esta ocasión 3 casos. Que han liberado del 2021 al 2023 140 presuntos responsables de un total de 264 detenidos. Hay 1 o 2% de todos los casos sujetos a proceso por la corrupción en el Poder Judicial. La difusión de una serie de sentencias favorables a narcos, políticos, empresarios y grupos opositores ponen en duda la independencia del Poder Judicial mexicano. Desde el oficialismo se interpela a jueces de distrito, tribunales colegiados, magistrados, jueces y ministros por actuar supuestamente bajo consigna. La contraparte, en cambio, apunta a las fiscalías y policías de investigación por su aparente falta de profesionalismo en los procesos de elaboración de expedientes. Lo cierto es que la crisis de credibilidad del aparato de justicia no tiene su origen solo en fallos recientes como la liberación de famosos criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero, sino en la protección de funcionarios y políticos de sexenios pasados. Soy Jesús Velázquez y en esta segunda entrega del serial ¿Está podrido el Poder Judicial? Abordaremos la actuación de juzgadores en episodios recientes de la historia de nuestro país. Acompáñenme. ¿Está podrido el Poder Judicial? Casos como el descongelamiento de las cuentas de las parejas de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, la liberación de Rosario Robles o del Güero Palma, reactivaron las críticas en contra del Poder Judicial. No nada más el Güero Palma, sino diversos delincuentes que han sido liberados. Está doña Leti, quien fue un elemento de la extinta Policía Federal y quien es presunta líder del cártel de Cancún y que fue absuelta en noviembre del 2022. Está Mario Alberto N., líder regional del cártel del Golfo, quien es además sobrino de Osiel Cárdenas y que fue absuelto también en noviembre del 2022. Está Ramón Ángel, lugarteniente de los Valencia del cártel de Jalisco Nueva Generación y es además el segundo hombre de importancia en la estructura de este grupo, que es, pues todos sabemos, liderado por Nemesio Ceguera, el Mencho, y que fue liberado en la misma fecha, en noviembre del 2022. Esa es la parte difícil de comprobar, Jesús. Por ejemplo, en estos casos donde a las parejas de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino, que se han descongelado cuentas, no los ha resuelto la Suprema Corte. Entonces, en principio, no hay responsabilidad o ninguna injerencia por parte de las y los ministros. Son las y los jueces o los tribunales colegiados quienes en ejercicio de su independencia judicial resuelven estos casos. Para el columnista Ricardo Rafael, el sistema judicial está plagado de injusticias debido a que se cuenta con una pésima policía de investigación. Y luego, pues estas fiscalías federales arman los casos lo tú dices vulgarmente, con las patas. Solamente pensando en la galería, en la foto, en los reflectores, en sus intereses, en sus amigos. Y luego le llevan a los jueces los casos y quieren que los jueces resuelvan lo que no resolvió ni la policía ni la fiscalía. Pero pues yo, si le doy de comer grasas saturadas a un cuerpo, ese cuerpo va a adquirir el volumen de alguien que come grasa saturada. Está tan podrido el sistema judicial que también debe ser muy triste para quienes integran las carpetas, por ejemplo, en las fiscalías, para las policías, que son quienes en un primer momento detienen a los posibles culpables, para que finalmente lleguen las carpetas con tanto esfuerzo de un numeroso personal que debe existir muy honrado al interior del Poder Judicial, para que llegue a manos de un juez que se corrompa y finalmente liberen a la gente. Un caso emblemático que desnudó la lacerante impunidad que persiste en el país es el del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niñas y niños en 2009. Debido a la magnitud de los hechos y la presión de las familias, la investigación llegó al máximo tribunal ese mismo año. Ante las graves violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas, en una votación de 8 contra 3, los ministros admitieron el caso y se creó la comisión investigadora integrada por los magistrados Carlos Ronzón Sevilla y María del Rosario Mota Cienfuegos.
El proyecto fue turnado al ministro Arturo Saldívar, quien fue presionado por el entonces presidente Felipe Calderón para callar el caso. El dictamen de Saldívar concluyó que debido al desorden generalizado en el sistema de guarderías públicas subrogadas, 22 funcionarios de alto nivel eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Dicho proyecto fue rechazado. Y lo que se le pidió a la Corte entonces que investigara es hasta qué nivel llegaba la responsabilidad de aquella tragedia. Y lo que planteó Arturo Saldívar es que tenía que llegar hasta la cabeza de la dependencia, y en ese sentido opinaba que Juan Molinaro Casitas, que entonces era el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, debía rendir cuentas por lo sucedido. Creo que hubo temor de que subiera muy alto y lo dejaron en mandos medios, y ahí se acabó ese debate. Hasta el día de hoy no existe ningún funcionario sentenciado por su responsabilidad penal. Y tenemos los testimonios del mismo ministro Arturo Saldívar diciendo hubo una operación de Estado en la guardería ABC para que no se tocara a los familiares de Margarita Zavala. Debatí prácticamente solo. Votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más, y llevé el debate 3 días contra el resto del pleno de ministras y ministros. Yo puedo decir con orgullo que ganaron la votación porque hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate, ni ganaron el juicio de la historia. Y hoy, después de tantos años, el caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Y en épocas de Calderón fue cuando sucede esta terrible tragedia y los familiares de Margarita Zavala estaban involucrados, estaban de responsables de la guardería y fueron mantenidos de manera intacta, incluso de forma tristísima y miserable. El reciente incidente que involucró al abogado Salvador Leiva, quien renunció a la Secretaría Técnica A del Instituto Federal de la Defensoría Pública, ilustra la compleja maraña del Poder Judicial. Leiva Morelos reveló que Abraham Pedraza Rodríguez, presunto cuñado de la activista Isabel Miranda de Wallace, trabajaba como secretario de estudio y cuenta de la ministra presidenta Norma Piña. Creo que una de los aciertos que hizo el ministro Saldívar fue eso también, ¿no? Incluso exponiéndose él. Abro la Suprema Corte, abro el Poder Judicial para que la gente también nos critique, nos pregunte y nos cuestione qué estamos haciendo. Y eso se cerró totalmente desde que llegó la ministra Piña, y se cerró no solo en la Suprema Corte, se cerró en el Consejo, se cerró en la Defensoría Pública Federal. Y entonces, pues sí, otra vez regresaron al oscurito. Otro caso muy importante está el caso sonado de Sonia Vargas, quien en los tiempos de García Luna fue quien era su administradora de recursos humanos de toda la Policía Federal. Y ahora la ministra Norma Piña la contrata como administradora del Consejo de la Judicatura. A la opacidad se suma un aparato de justicia oneroso, alejado de la gente, que no comunica con eficacia los asuntos que resuelve. Ahora, ¿quién puede ser sujeto de que se le haga justicia? Solamente el que pague por una justicia, solamente que tenga 20,000 pesos para promover un amparo el día de mañana. Una especie de élite inalcanzable para el resto de la sociedad, donde, por supuesto, los únicos que tienen acceso a justicia son quienes pueden pagarse abogados particulares o quienes tuvieron la suerte de contar con una defensa pública profesional. Si bien los casos polémicos acaparan los reflectores, la jurisprudencia de la Corte en temas de género, personas con discapacidad y feminicidio es valorada positivamente por algunos especialistas. A decir de estos expertos, la Corte ha sabido sortear las presiones ejercidas por el Ejecutivo Federal y sectores de la sociedad. Y este es un concepto en el que quisiera subrayar. La Corte muchas veces tiene que ir en contra de lo que la mayoría piensa.
porque no tiene por qué agradar a la mayoría, sino que tiene que apegarse a derecho y apegarse a los principios de la Constitución y apegarse con gran especialidad a lo que dicen los expedientes. Y a veces ser contramayoritaria. Porque el trabajo que hace la Suprema Corte es vital en este país para contrarrestar el poder no solo de otros poderes ejecutivos, sino de todas las instituciones, de fiscalías, de la Fiscalía General, de las fiscalías locales. Para esto la Corte tenemos que celebrar que los jueces no estén ahí para agradarnos, sino para hacer que la ley se cumpla, porque cabe que un día usted o yo seamos las víctimas de Fuente Ovejuna y que quieran lincharnos y ponernos leña, y ahí estará la Corte para defendernos, no por lo que piense la mayoría, sino por el caso concreto que nos atañe. Suprema Corte de Justicia o de Injusticia. Continúan divididas las posturas sobre la eficacia y resultados de uno de los poderes de la Unión más costosos para el bolsillo de los mexicanos, donde privilegios, nepotismo y encubrimiento han caracterizado en la última década a sus integrantes. ¿Ha funcionado el plan de austeridad? ¿Los ciudadanos confían en la Corte o es necesaria una reforma judicial? Estos temas los abordaremos en el próximo capítulo. La Corte, Poder Independiente. Soy Jesús Velázquez y este es el Cereal de la Octava. Está podrido el Poder Judicial. Hasta la próxima. ¿Está podrido el Poder Judicial?